diagnóstico no es muy sencillo porque los pacientes no tienen antecedentes. Y también las lesiones vasculares, la encefalopatía multiinfarto puede traducirse como múltiples lesiones, ¿sí? Les estoy mostrando ejemplos todos de lesiones que pueden llegar a tener un diagnóstico diferencial. Después que pasamos por estas etapas, es intra o extraxial, supra, infratentorial, de efectos de masa y todo eso, uno se mete a analizar la lesión y vamos a ir viendo que según las características en la imagen que tenga la lesión, uno puede sacar algunas conclusiones de su contenido. Por ejemplo, hay lesiones que en tomografía son muy parecidas al líquido cefalorraquídeo. Si ustedes ven ahí en tomografía, estas imágenes que están ahí en la región gangliobasal tienen un contenido similar al líquido cefalorraquídeo. Tienen líquido cefalorraquídeo adentro. Si se ven iguales, es exactamente lo mismo. Las lesiones tumorales no tienen líquido cefalorraquídeo en su interior. Pueden tener un contenido quístico, pero habitualmente no es idéntico al líquido cefalorraquídeo. Entonces ahí el análisis de la semiología es muy importante. No quiere decir que no haya lesiones que tienen líquido y que no tengan un comportamiento como expansivo. A veces encontramos quistes aracnoideos, como ese que está ahí, es una lesión totalmente benigna, pero que acumula líquido y que puede remodelar, que puede desplazar estructuras. No es una lesión tumoral, es una lesión llena de líquido, pero que puede tener un comportamiento que parezca tumoral o parezca expansivo. Pero a veces sí hay lesiones que pueden ser hipodensas. Si la comparan con la de al lado, no es exactamente igual al líquido cefalorraquídeo, pero puede haber tumores que sí se vean de menor densidad que el parénquima, o sea, más hipodensos que el parénquima normal. Esto es un tumor de bajo grado y a veces nos puede confundir con una lesión vascular, por ejemplo, dependiendo mucho de la clínica del paciente. Entonces, a veces la tomografía nos confunde o no nos deja el diagnóstico. Y a veces hay lesiones, como esta que está acá, que son más densas que el parénquima, no tanto como el hueso, pero sí son más densas. Esta lesión redondita que está acá es más densa que el parénquima normal. La densidad está directamente vinculada a la composición de la lesión. Las lesiones hipodensas tienen más líquido, más contenido de agua. Las lesiones hiperdensas tienen más contenido celular. Aquellos tumores que tienen mayor celularidad, porque son más agresivos o porque son más compactos, tienden a verse más hiperdensos. Entonces, cuando uno ve una lesión que es más densa, piensa, esto es un tumor de mayor celularidad. De mayor celularidad porque es más compacto, como un meningioma, o de mayor celularidad porque es más agresivo, como un linfoma. Entonces, ahí uno puede extrapolar o vincular cómo se ve la lesión y cuál es la característica estructural de la lesión, porque en definitiva lo que estamos viendo es eso, es la estructura de la lesión, su composición. Ahí tienen otro caso, un meningioma. Los meningiomas tienen calcificaciones, pueden tener hemorragia, tienen muchos vasos que llegan a su interior, son muy densos, muy compactos, y eso hace que se vean muy hiperdensos, más hiperdensos que el parénquima. A veces hay lesiones que se ven más densas, esa se ve más densa que la anterior, porque puede haber lesiones que tienen en su interior hemorragia. Hay tumores que sangran en su interior y cuando tienen un contenido hemorrágico se parecen a un hematoma, ¿sí? Entonces puede haber tumores que tengan un contenido hemorrágico o que tengan un contenido proteico, eso es un quiste coloide, o algunos que tienen calcificaciones. Hay algunos tumores como los oligodendrogliomas, por ejemplo, que tienen calcificaciones, y cuando uno ve un tumor con calcificaciones tiende a pensar siempre que es un tipo de tumor específico, que es el oligodendroglioma. Después vamos a ver algunos ejemplos. Por supuesto que en resonancia es mucho más fácil. Ahí tienen un ejemplo. ¿Ven? En resonancia siempre vemos imágenes distintas y las combinamos para sacar una conclusión. Entonces acá tienen un T1, un T2, donde el líquido brilla, y esto es un flare. Y ven que esta lesión siempre se ve igual que el líquido cefalorraquídeo, o igual que el contenido del globo ocular. O sea, eso es líquido cefalorraquídeo, es un quiste coloide, y con resonancia no hay un quiste aracnoideo, y con resonancia no hay ninguna duda de que eso es un quiste aracnoideo. Cualquier secuencia que veamos siempre se va a comportar igual que el líquido cefalorraquídeo, y si le doy contraste no va a tomar contraste, no va a tener realce, porque es un quiste y las lesiones quísticas habitualmente no realzan. Este es diferente. Si comparamos con el anterior, ven, se ve igual en el T1, este es el T1, igual que el globo ocular, este es el T2, igual que el globo ocular, y este es el flare.
igual que el globo ocular. Es un quiste con líquido cefalorraquídeo. Pero ahora vengo a esta lesión. Tiene un centro igual que el líquido cefalorraquídeo en el T1, igual que el líquido cefalorraquídeo en el T2, pero en el FLAR no es igual que el líquido cefalorraquídeo. O sea que ese contenido que también es líquido, pero no es líquido cefalorraquídeo, tiene que ser algún otro líquido. Y después le dimos contraste y tenía reales en anillo, y después tiene otras características que me permiten decir que es una lesión que podríamos haber interpretado como tumoral, pero que adentro tiene pus, porque el contenido purulento tiene un comportamiento muy específico y eso es un absceso cerebral. Y el primer diagnóstico fue el de un tumor, porque era un paciente que no tenía fiebre, nunca tuvo fiebre y estaba en estudio por una masa pulmonar. La masa pulmonar resultó ser una neumonía cavitada y esto era la complicación encefálica, que era un absceso cerebral. Y el encargue del paciente era CBP cavitado y metástasis cerebral, y cambió radicalmente solo con la resonancia. Ahí tenemos otros ejemplos, ¿ven? Lesiones que se presentan diferentes, como los linfomas, ¿sí? Y lo mismo el comportamiento con el medio de contraste. Van a haber lesiones que realzan mucho porque son muy vascularizadas. Cuando uno le da contraste a una lesión realza muchísimo, como esa que está ahí, uno piensa que es una lesión sumamente vascularizada. ¿Sí? Antes de pensar qué tipo de tumor es, uno sabe que si le da contraste a una lesión y la lesión capta mucho, probablemente esa lesión sea muy vascularizada. Entonces empieza a pensar en lesiones muy vascularizadas. Un meningioma, por ejemplo, como el caso ese que vemos ahí, o también algunas metástasis que realizan mucho, o el linfoma, como ese que está ahí, que también es un tumor que realiza mucho, o ya vimos los abscesos, pero también otras metástasis o gliomas, y así podemos ir viendo, y también las lesiones desmielinizantes. O sea que en la primera etapa, cuando uno se enfrenta a un paciente con un probable proceso expansivo intracraniano y tiene un primer método de estudio, antes de pensar cuál es el diagnóstico, tenemos que pensar si ese proceso expansivo es o no es tumoral. Y entonces nuestra semiología es muy importante. La topografía, el número, su topografía superficial, profunda, cómo se comporta con el contraste, y uno puede ir obteniendo información que después toda junta nos permitirá sacar la conclusión si es o no es tumoral. Y ahí llegamos entonces ahora sí a los tumores. Hay una gran patóloga presente, pero algo voy a decir de los tumores. La clasificación de la OMS es muy compleja en los tumores. No voy a hablar de la clasificación de la OMS, pero sí algunos conceptos generales, ¿sí? Que son sencillos de interpretar para el que se puede enfrentar a estos pacientes. La clasificación de la OMS habla, o a grandes rasgos, de tumores primarios y secundarios. Los secundarios son los tumores que vienen de afuera del sistema nervioso central y se desarrollan ahí. Las metástasis son muy frecuentes. Acá tienen una tablita de frecuencias y ven que están divididos en tercios, o casi en tercios, y ven que las metástasis representan un porcentaje de lesiones muy importantes en el paciente adulto. En realidad, en el global de los tumores, las metástasis son muy frecuentes. Pulmón, mama, por lejos los más frecuentes primarios que dan metástasis, pero melanoma no hay que olvidarse, no hay que olvidarse del colon, no hay que olvidarse de los primarios renales, que también dan cada vez más. Testículo, también son lesiones que en los últimos años uno ve muchas metástasis a nivel cerebral de esos primarios oncológicos. Y después hay tumores primarios. Los tumores primarios son los que se originan en las células propias del sistema nervioso. El sistema nervioso tiene glías, tiene neuronas, tiene meninges, y cada una de esas células que están en cada uno de sus componentes pueden dar origen a los tumores, que globalmente se dividen en gliomas, los originarios de la glía, y los no gliomas o no gliales, que son los originados de las otras. A pesar de ello, hay una clasificación más grande de la OMS que los divide en grados, ¿sí? Y los grados están marcados en colores según la sobrevida del paciente. Los más buenitos, los menos agresivos, los grado 1, mayor sobrevida, incluso tumores que, como tienen un bajo potencial proliferativo, son frecuentemente benignos, y muchos son pasibles de curación. El paciente puede quedar curado si la resección quirúrgica es completa y el paciente no evolucionar más a una enfermedad más agresiva. Lamentablemente esos tumores no son los más frecuentes, y los más frecuentes que vemos como primarios siempre están en el otro punto del escalón, en realidad en un espectro de enfermedad. Vamos a tener tumores grado 2, que son lesiones que, si bien no son tan agresivas como las otras, tienen la capacidad de proliferar hacia un grado tumoral mayor. Las grado 3, que son lesiones más agresivas, y finalmente las peores de todas, las lesiones grado 4,
4, cuya sobrevida es muy mala, una sobrevida de 5 años que es muy baja. Es excepcional los pacientes con un tumor grado 4 que llegan a tener 5 años de sobrevida, a pesar de todos los tratamientos. Y ven que están así, son un continuo de enfermedad. Uno puede empezar con un tumor grado 2 y va a tener una sobrevida libre de enfermedad de muchos años, pero indefectiblemente podrá terminar en un tumor grado 4. Y así vamos empeorando nuestra sobrevida. Hay pocos datos en el Uruguay. Entré a la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, incluso hace un mes que le estoy pidiendo datos. Hay pocos datos específicos de la incidencia de los tumores, pero sí están comparados. Acá están los tumores más frecuentes del Uruguay. Este es la última reporte de estadísticas que tiene la Comisión, y los tumores cerebrales no están en los primeros. No están comparados ahí ni en hombres ni en mujeres. Tienen próstata, pulmón, colon y recto, incidencia, mortalidad. Próstata tiene mayor incidencia que pulmón, pero la mortalidad es diferente, y en mujeres tampoco está. O sea que en nuestro país no está dentro de los 10 tumores más frecuentes de ninguna. No me queda claro dónde está, porque si después va uno a la distribución de tumores del sistema nervioso central, uno encuentra en realidad que tiene una incidencia un poquito más alta, pero no queda reflejado eso en la comparación. Y ahí tienen la mortalidad y la distribución en el país, es una distribución muy particular. Las mujeres que tienen tumores cerebrales están más que nada concentradas en el sur, es llamativo, lo otro tiene una distribución más. Pero hay algunos trabajos que están muy interesantes. No vamos a extrapolar Estados Unidos a nuestro país, pero ese es el reporte más importante que hay de incidencia. Esto es para ver la importancia nomás de estos tumores. Acá tienen la comparación por sitio, la tasa anual, en comparación con los cánceres más frecuentes en niños, y en niños los tumores cerebrales son los más frecuentes. Miren la comparación con el que le sigue, que es la leucemia, que está al lado. Pero en adultos, acá tienen la comparación, la roja son los tumores cerebrales comparados con, en este caso, páncreas, pulmón, por ejemplo, y mama. ¿Sí? Me llamó la atención encontrar mama, páncreas y pulmón. Páncreas es más frecuente que pulmón en Estados Unidos entre los años 2007 y 2011 en la población general. Acá está vinculado la incidencia de los tumores por edad y por comportamiento. Miren la edad en la cual se centran, sobre todo en pacientes en torno de los 20 años, ¿sí? O más, o sea, es una patología del adulto, pero por suerte las lesiones menos agresivas o no malignas son las más prevalentes. Las agresivas, que son las rojas, son las menos. En cambio, si nos vamos a la adolescencia o a la edad pediátrica, se nos invierte esa relación. La mayoría de los tumores son mucho más agresivos. Es mucho más frecuente encontrar tumores agresivos en los niños o adolescentes que tumores benignos. Y esa es la comparación, y esto es en todas las edades, ¿sí? Por suerte, los no malignos son mucho más frecuentes que los malignos. Estoy hablando solamente de tumores primarios. Acá tienen la distribución de los tumores primarios por comportamiento. Como ya dijimos, los no malignos son más frecuentes que los malignos, ¿sí? Y dentro de los no malignos, el meningioma es el tumor más frecuente. O sea que de todos los tumores que vamos a ver, hay una probabilidad muy alta de que encontremos un meningioma. Es el tumor más frecuente que vemos, y por lo menos en mi práctica es así. La mayoría de los tumores que encontramos, el más frecuente es el meningioma, y de los malignos, lamentablemente, el glioblastoma y los tumores anaplásicos son los que dentro de los malignos son los más frecuentes. ¿Sí? Esto para tener una idea nomás de cuáles son las lesiones que vamos a encontrar. De los gliomas, ya dijimos, glioblastomas, meningioma, esto para comparar los primarios, y esto para comparar también los extraxiales. El meningioma es el más frecuente, ¿sí? O sea que ya sabemos que en la edad pediátrica los tumores agresivos son más frecuentes que los tumores menos agresivos o que los no agresivos. En el adulto esa relación se invierte, y el meningioma es globalmente el tumor más frecuente. No es el que más impacta en la mortalidad, porque por suerte la mayoría de los meningiomas son tumores poco agresivos y donde la cirugía es muy efectiva en el tratamiento y la sobrevida de los pacientes es muy buena. A pesar de ello, todos los tumores tienen algunas características en común. Lo voy a pasar rápido, pero estas características que tienen los tumores es lo que vemos en las imágenes. Todos los tumores tienen angiogénesis, o sea que todos los tumores van a tener vasos patológicos, van a ser muchas veces insuficientes o están muy patológicos en los tumores de alto grado. Eso también explica que los tumores tengan en su mayoría edema vasogénico. Todos los tumores tienen proliferación celular, eso es una patología neoplásica, y por eso crecen, se desarrollan y tienen efecto de masa. Todos los tumores invaden localmente, comprometen la barrera, alteran más allá de los márgenes tumorales
y además tienen fenómenos de sobrevida celular y de antiapoptosis, eso les da necrosis. Todas estas características son las que vamos a ver en las imágenes. Pero las imágenes no solamente nos importan para el diagnóstico, vamos a hacer todo eso con las imágenes en realidad. Vamos a ver que vamos a tener una etapa en la cual es importante el diagnóstico y, como ya dijimos, el diferencial, y poder decirle al clínico, al oncólogo y al neurocirujano de qué grado es la lesión para poder entonces encarar una aproximación terapéutica. Después también vamos a impactar en el tratamiento, ahora les voy a mostrar algunos ejemplos, y después también es muy importante en el seguimiento las imágenes. Vamos a ver algunos ejemplos. Hoy en día los pacientes con tumores muchas veces tienen tratamiento adyuvante, quimioterapia, radioterapia, y las imágenes impactan mucho en saber si el paciente tiene una buena respuesta o una mala respuesta al tratamiento, o recidivas u otras alteraciones. Vamos a ver algunos ejemplos. En los tumores es importante, o en lo que más me voy a centrar en esta última parte, es ver si son de bajo o de alto grado, ¿sí? Ya dijimos, por ejemplo, uno de los tumores más frecuentes, esos son ejemplos de meningiomas, son tumores que habitualmente realzan mucho, ¿sí? Son tumores que son relativamente fáciles de diagnosticar, es muy difícil que uno tenga dificultades, son tumores que uno los ve pegaditos a la dura madre, a las meninges, a la base del cráneo, son tumores que siempre realzan mucho. Y este, como ya dijimos, es el tumor más frecuente y es un tumor poco agresivo que vemos. Hay otro tumor extraaxial que uno puede ver. Están los meningiomas como los más frecuentes, y hay un segundo tumor que está fuera del cerebro, que es mucho menos frecuente, pero que cada tanto encontramos algún caso, que son los schwannomas, tumores de la fosa posterior, tumores de vaina nerviosa, y que ustedes ven que por resonancia se hace de forma muy sencilla el diagnóstico. Acá tienen secuencias que nos muestran muy bien el oído y sus estructuras, y uno puede diagnosticar de forma sencilla este tipo de tumor. Es un tumor de vaina nerviosa también, es un tumor poco agresivo, es un tumor benigno. A veces no se puede resecar de forma completa porque la topografía del tumor o la posibilidad de generar lesiones sobre las estructuras vecinas es muy alta, y eso dificulta la resección, pero son pacientes que estos tumores no progresan a un grado tumoral mayor, sí tienen repercusión funcional, pero no progresan. Después tenemos los gliomas, y vamos a poner ejemplos de los tumores más benignos, por ejemplo. Este es un tumor de los típicos grado 1, de esos que se pueden curar luego de la resección quirúrgica completa. Este es un tumor casi exclusivamente del niño, y es un tumor de fosa posterior. Ahí tienen la tomografía, un tumor de cerebelo que tiene un gran componente quístico, y cuando le damos contraste realza ese nódulo, y acá abajo tienen la resonancia con el mismo comportamiento. Ese es un astrocitoma pilocítico, ¿sí? Es un tumor grado 1 de la OMS, es un tumor benigno, ven que es un tumor bien circunscripto, genera efecto de masa, puede dar hidrocefalia, pero es un tumor que se puede resecar de forma completa, y si se reseca de forma completa, el paciente queda libre de la enfermedad. Después, si hay remanentes tumorales, podrá diferenciarse o no, pero es uno de los tumores que, si se logra resecar de forma completa, es un tumor benigno y poco agresivo. El escalón siguiente de estos astrocitomas son los grado 2, ¿sí? Los que ya tienen capacidad de diferenciarse. Tienen una peculiaridad, son tumores, ven, en tomografía son áreas hipodensas, a veces se pueden confundir con procesos vasculares, porque a veces parecen áreas de infarto, nada más que no son pacientes que se presentan con la historia de un infarto. En resonancia son más fáciles de diagnosticar. Después vamos a ver ejemplos en los cuales uno puede utilizar algunas técnicas para confirmar que eso es un astrocitoma grado 2, por ejemplo en este caso, y que no tiene mayor grado de diferenciación. Esta es una imagen muy similar, no tiene realce con el contraste, no tiene necrosis, no tiene hemorragia, son tumores de bajo grado, o los denominados de bajo grado, aunque estos también la resección quirúrgica es muy importante, y después las características propias de la lesión para ver cuál va a ser la evolución. Subimos un escalón más, un ejemplo de tumores grado 3, ya con anaplasia, más agresivos. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar sectores que tengan sangrado, que tengan necrosis, que tengan hemorragia. Esto es una resonancia que nos muestra un tumor frontal, ven, con un comportamiento más agresivo. Compárenlo con el anterior, que es más circunscripto, más delimitado. En cambio este otro es una lesión más agresiva, empezó a diseminarse hacia las regiones vecinas, comprometió el cuerpo calloso y atraviesa la línea media, y uno ve con el contraste que tiene zonas de necrosis, estos puntitos negros que tiene adentro, que son zonas de hemorragia. Esos son todos elementos sugerentes de un mayor grado de agresividad. En este caso un tumor un escalón superior al previo, en este caso un oligodendroglioma con anaplasia grado 3. Y después el peor de todos,
el grado 4. Ya la imagen clásica de ese tumor que a veces se llama en alas de mariposa, un tumor que está en el sector posterior del cuerpo calloso, cruza ambos lados de la línea media, tiene mucha necrosis central, es un tumor con mucha necrosis, algunos focos de hemorragia muy agresivos y además en una topografía que es bastante agresiva para el paciente. Este es un ejemplo de un tumor grado 4. ¿Sí? Hay otros tumores grado 4, el típico también de la infancia, del niño, lamentablemente uno de los que vemos más. En el niño hay un tumor muy típico grado 4, también muy agresivo, que es el Binet, o el conocido clásicamente como meduloblastoma. Es un tumor que también es del cerebelo, habitualmente de línea media, que puede tener calcificaciones, que tiene necrosis, hemorragia, y que es un tumor muy agresivo. Si bien existen formas menos agresivas, es un tumor muy agresivo y que a veces, esta es la primera resonancia de este paciente, esta resonancia de este paciente cuando tenía 11 años, este paciente se resecó y tuvo 3 años libres de enfermedad con control oncológico, y esta es la resonancia a los 14 años. Volvió con las cefaleas, una tomografía que no evidenciaba tumor, una recidiva tumoral, pero cuando le hicimos contraste, esta es la resonancia, aparece todo este realce leptomeningio. El meduloblastoma es un tumor que da mucha diseminación por el espacio subaracnoideo, da mucha metástasis leptomeningia, y después el paciente puede empezar a hacer complicaciones como hidrocefalia y todas las complicaciones vinculadas a esa forma de diseminación. Un tumor más que es importante y que cada tanto aparece es el linfoma. El linfoma es un tumor primario relativamente frecuente, lo estamos viendo cada vez más, y al linfoma es muy importante que con las imágenes uno se aproxime, porque el tratamiento es diferente. Este es un tumor que muchas veces en vez de ir a operar se va a biopsiar, porque el tratamiento oncológico puede llegar a ser muy efectivo. Entonces es muy importante que le digamos al neurocirujano, bueno, esto puede ser un linfoma, porque capaz que evitamos una cirugía agresiva sobre el paciente y más una técnica de biopsia para poder obtener un diagnóstico y el tratamiento adecuado. Este es un linfoma clásico, ¿ven? También está en el cuerpo calloso, pero a diferencia del que vimos recién, este no tiene necrosis, no tiene hemorragia, es un tumor sólido, realizó de forma homogénea, y eso es muy característico del linfoma. Me quedan 10 minutos y ya termino. Unas palabras de las técnicas funcionales. En la mayoría de los casos alcanza con la resonancia convencional para hacer el diagnóstico. Uno se hace un buen análisis, piensa en el paciente, analiza las imágenes y piensa por frecuencia. Habitualmente uno llega al diagnóstico, pero hay muchos casos en los cuales necesitamos otras técnicas. Hoy la resonancia nos permite hacer muchas cosas que ahí están enumeradas: espectroscopía, perfusión, tractografía, técnicas funcionales. Les voy a mostrar algunos ejemplos. Esos mapas que están ahí, que parecen electrocardiogramas, eso es una espectroscopía. La espectroscopía es una forma de medir o de evaluar la composición metabólica de una lesión sin necesidad de hacer una biopsia o de obtener una muestra de la lesión. Es una forma no invasiva de saber su composición. Sabemos que en el parénquima normal hay glías, hay neuronas, entonces también se sabe que hay distintos marcadores que son específicos. El N-acetilaspartato, por ejemplo, es un metabolito que está en las neuronas y que cuando uno lo mide y está en determinadas concentraciones sabe que la población de neuronas es normal. La colina es un marcador de membrana, ¿se acuerdan? Es un fosfolípido de membrana. Si hay aumento de la colina, quiere decir que se están replicando las células. Si hay descenso de la colina, puede ser que haya destrucción. Entonces, esta área, es un paciente que vimos hace unos años en el hospital, fue un hallazgo, una mujer joven que tuvo un traumatismo encefalocraniano, se hizo la tomografía por el TEC y asintomática aparece un área patológica que no nos quedaba claro. Es vascular, es del TEC, es un tumor. Entonces, una paciente que tiene una lesión en un área relativamente compleja, región de la ínsula del lado izquierdo, muy cerca del área del lenguaje, y está sintomática. Por lo tanto, con la espectroscopía pudimos decirle al neurocirujano: tiene aumento de colina, tiene disminución del N-acetilaspartato. Eso es lo que encontramos en un tumor. Por lo tanto, esta área probablemente corresponde a un glioma de bajo grado, pero tiene altas chances de ser tumoral, que después se confirmó por la biopsia, una biopsia estereotáxica, que fue un glioma grado 2, un astrocitoma grado 2 sin necrosis, y que bueno, en ese momento se optó por no operar. La paciente se operó un par de años después, y Fernando creo que la conoce. En estas lesiones a veces también tenemos alguna dificultad diagnóstica o tenemos que buscar. También ven, la colina siempre aumenta mucho, baja el N-acetilaspartato. Eso es un patrón típico de un tumor, no se ve mucho, pero bueno, créanme que la colina aumentó
y el N-acetilespartato bajó. Eso es lo que vemos en los tumores. En este caso un tumor muy agresivo, un glioblastoma, un tumor de grado 4. Este es un niño, en este caso también fue un hallazgo, a pesar de que había distorsión. Era un niño que venía desde hace un año con historia de crisis. En una de esas crisis se cae de la cucheta y tiene un TEC, y ahí se viene a hacer una tomografía y ahí aparece esa lesión, un niño que tenía 6 años. Y aparece una lesión claramente tumoral, con poco realce, pero bueno, había que tomar la decisión. Se hizo una espectroscopía solamente para confirmar el diagnóstico, y bueno, ven la colina muy alta, no tenía necrosis. Uno se podía haber tentado de que esto es un tumor de bajo grado, pero la colina está tan alta que eso es muy sugerente de un tumor de alto grado, y eso era un glioblastoma en un paciente de la edad pediátrica, una lesión que no es muy común. Acá tenemos otro ejemplo de otra técnica. A veces usamos la perfusión, que es una técnica hemodinámica. Les voy a mostrar estos dos para qué sirve la perfusión. A veces nos orienta al grado tumoral. Miren estos dos tumores, son iguales casi, tienen una topografía diferente, no tienen necrosis, pero son iguales. Le hacemos perfusión. Este que está acá arriba no tiene aumento de la perfusión cerebral. Este que está acá abajo tiene un gran aumento de la perfusión cerebral. Son dos tumores exactamente iguales, pero que tienen un perfil hemodinámico diferente. Uno por la imagen puede decirle al neurocirujano o al patólogo, este de arriba tiene una alta probabilidad de ser un astrocitoma grado 2, y eso fue lo que fue, un astrocitoma fibrilar grado 2, no captaba contraste, no tenía aumento de perfusión, y sin embargo este de acá abajo, que tampoco capta contraste, pero sí tiene aumento de su perfusión, era un anaplásico, un grado 3, un tumor mucho más agresivo que el anterior. Dos tumores que morfológicamente eran iguales, solo se diferenciaban por la perfusión. O sea que es una técnica que nos permite predecir el grado tumoral, o sea, el grado de agresividad de las lesiones. Ahí tienen otro paciente interesante, sexo masculino, 60 años, sin antecedentes, pérdida de fuerzas, ¿sí? Progresivas y del lado izquierdo. En la tomografía aparece una área hipodensa y acá apareció una lesión redondeada. Ahí tenía una difusión, no era vascular, no tomaba contraste prácticamente. El primer estudio que culminó acá sin técnicas funcionales no podía determinar si era una lesión desminimizante, pseudotumoral, no parecía un tumor agresivo, era una lesión profunda, un paciente con pocos síntomas, la posibilidad era hacer una biopsia, el paciente muy reticente a que cualquier cirugía pueda dejar un déficit, un paciente de un nivel cultural muy bueno, entonces se quería avanzar y el paciente se negaba a cualquier maniobra. Entonces, perfusión, no captaba contraste, pero la perfusión nos muestra una lesión muy vascularizada, una lesión que tiene un aumento significativo, si lo comparan prácticamente igual que la corteza cerebral. Eso habla de que hay mucha neoangiogénesis. Lamentablemente el planteo fue de que esto probablemente era un glioblastoma, un tumor muy agresivo que después sí se biopsió y se confirmó que era un glioblastoma, o sea que la perfusión nos eliminaba del plano de que eso era una lesión benigna y nos ponía en el camino de las lesiones agresivas. Después se resecó de forma completa, pero lamentablemente el paciente tuvo una mala evolución, era un tumor muy agresivo y falleció luego. Lesiones más pequeñas, lo mismo, esa lesión muy pequeña y era doble, uno se veía muy tentado a pensar que eran metástasis, pero por su comportamiento también se sugirió que era un glioblastoma. Son lesiones muy vascularizadas. Las metástasis no tienen a entender un aumento de perfusión cerebral tan alto. En el seguimiento también es muy importante, en la perfusión, por ejemplo. Ese es un paciente con un glioblastoma que se trató con radioterapia y temozolomida y cirugía, ¿no? Se resecó completo, márgenes libres, una buena resección, radioterapia y temozolomida. Se hace un control a las 8 semanas y esto nos pasa habitualmente. El cirujano había resecado todo y nos aparece en un control bajo tratamiento una zona muy parecida a la del tumor original, igualita. ¿Qué puede pasar? Cambios posrádicos, cambios inflamatorios o recidiva tumoral. Lamentablemente en este caso hay un aumento de la perfusión local y eso confirma o pone la pista de que esto es una progresión lesional, una recidiva, y se confirmó por la resección de esa área de que era una recidiva, una progresión lesional. Pero miren este otro ejemplo, 44 años, un estado clínico perfecto, luego de una resección de un glioblastoma frontal. Este es el control post-radioterapia y temozolomida. Apareció una nueva zona de realce grande en el lecho quirúrgico,
pensamos lo mismo, es una recidiva. Sin embargo, si miramos el mapa, eso era una zona hipoperfundida. Hubo que convencer al fondo de que siguiera pagando la temozolomida y por suerte a las 6 semanas el paciente sin síntomas y con tratamiento ven que el área se redujo. Eso eran cambios posoperatorios, cambios posrádicos más que nada, es lo que se llama pseudoprogresión y uno lo puede diagnosticar muy bien con esas técnicas funcionales. Y estos son el último paciente que les voy a mostrar. Miren esas imágenes muy similares, 2 pacientes oncológicos con realce en anillo. Uno piensa que son metástasis, sin embargo aparece un contenido muy hiperintenso en la difusión. Esto es una técnica de difusión, ¿sí? La técnica de difusión permite evaluar el contenido de las lesiones. Ese contenido es un contenido muy específico de material purulento, de contenido purulento. Estos 2 pacientes tenían abscesos cerebrales, probablemente podían pasar muy bien por tumor, pero en realidad son 2 abscesos cerebrales. Uno puede usar perfusión, los abscesos cerebrales no tienen vascularización, entonces son lesiones frías, ¿ven? Hay hipoperfusión. O sea que el absceso cerebral es una lesión también hipoperfundida y esta técnica me permite a mí hacer el diagnóstico diferencial. Después tenemos otras técnicas, con esta voy a terminar. Esto son técnicas más avanzadas que de a poco las estamos usando. Esto también se hace con el resonador, eso es una tractografía. Eso es una técnica que con la misma adquisición que uno hace, uno puede desplegar por software las vías nerviosas, así como que fuera una disección en vivo del paciente. O acá tienen, por ejemplo, una tractografía de un paciente, uno puede ver muy bien el cuerpo calloso, eso es el cuerpo calloso real del paciente, la vía piramidal, y uno puede, por ejemplo, darle información al neurocirujano de la relación de las vías nerviosas. Por ejemplo, esa lesión, miren, uno ve que el cuerpo calloso está desplazado, pero cuando uno hace la tractografía ve que hay un agujero en el cuerpo calloso, que hay una disrupción de las fibras normales. Eso quiere decir que hay invasión del cuerpo calloso y no simplemente compresión y desplazamiento. O sea que con esa técnica uno puede dar un poquito más de información a la planificación quirúrgica, si se quiere. Y otra técnica que en nuestro medio no hemos usado mucho, que además se puede sustituir por otro tipo de técnica que después Fernando va a hablar muy bien durante el acto operatorio, pero con resonancia también se podría hacer mapeo funcional. Los resonadores de hoy en día nos permiten